Ahora sí. Capaz que les pide que acepten que se está grabando. Ahora sí, muchas gracias. Entonces, como les decía, hacemos un breve repaso de lo que es la oxigenoterapia, que es importante para entrar en el tema. ¿Ah? Entonces, ¿alguno me puede decir qué es el oxígeno? Vamos, despiértense. Una medicación. Es una medicación, es un fármaco, ¿tá? Por lo tanto, ¿qué cuidados tengo yo que tener con un fármaco? En la administración. Intoxicación, por ejemplo. Sí, eso como cualquier fármaco. Piensen ustedes en un antibiótico, ¿no? Si yo... La dosis correcta. Exactamente, dosis correcta. ¿Efectos adversos? ¿Cómo? No escuché. ¿Efectos adversos? Efectos adversos como uno de los que nombró recién el compañero, una intoxicación. Entonces, para eso tenemos los clásicos 5 correctos: medicación correcta, fármaco correcto, paciente correcto, etcétera, etcétera. Y llegamos muchas veces hasta los 17 correctos. ¿Tá? Ustedes buscan en la OMS, en todos lados, siempre agregan un correcto más. Van a encontrar 5 correctos, 9 correctos, 10 correctos, 17. Yo encontré hasta 17 correctos. Entonces, Ahora con el COVID van hasta 20 y pico, más o menos. pues, hay muchos correctos. Bueno, entonces, ¿por qué pasa eso? Obviamente porque hay riesgos, porque es importante minimizar no solamente los eventos adversos, sino los incidentes que se pueden dar con esta medicación, con cualquier fármaco. ¿Qué es un evento adverso? Un evento adverso es cuando uno le genera un daño al paciente. Por ejemplo, cuando yo llego a una intoxicación. ¿Qué sería un incidente? Un incidente es cuando yo me equivoqué y le di una medicación mal o un exceso, pero no llegué a realizar el daño, no llegué a intoxicarlo. ¿Se entiende? Eso para todo. Entonces, muchas veces se dan muchísimos incidentes en la práctica asistencial, muchos incidentes, que no llegan a ser eventos adversos, pero que podrían llegar a ser. Entonces, el oxígeno, como todo fármaco, es una droga. ¿tá? Es la administración de oxígeno en cantidad suficiente para mantener las necesidades metabólicas del organismo. Entonces, ¿qué fracción inspirada de oxígeno estoy yo respirando en este momento? 0,21. Exactamente. 0,21%. ¿Cuánto respiro yo para respirar normalmente? 21. ¿tá? Y ese es un número que es importante que no se lo olvide. 21 estoy respirando yo ahora. Puedo tener menos o tener más, dependiendo de las necesidades metabólicas que yo voy a tener en ese momento. ¿Y cómo mido yo el oxígeno que estoy recibiendo en sangre? Saturómetro. Uno de los elementos es el saturómetro, que sería una medición exógena que se realiza con un monitor, que se realiza con un aparatito más pequeño de saturometría. ¿Y cuánto tendría que ser la saturación de oxígeno correcta? 95%. Mayor a 95. Por ejemplo, yo capaz que ahora estoy en 98, 99, ¿tá? Pero mayor a 95 sería lo ideal. Pueden influir factores, por ejemplo, si la mano o el pie está frío, si tengo algo de movimiento y demás. ¿Y cuál es el método más certero que yo tengo para decir, bueno, tiene una saturación de oxígeno de tanto? ¿Cómo Por puedo una yo gasometría confirmar? arterial. Una gasometría arterial es lo más exacto que tenemos. ¿tá? También se puede hacer una gasometría venosa, que van a haber algunas diferencias en cuanto a la PCO2, la PO2 mínimas, pero son diferentes. La más exacta es la arterial.
Bueno, entonces es importante conocer mucho estos conceptos, por ejemplo, qué es oxemia, qué es hipoxemia, qué es hipoxia, qué es hiperoxemia, qué es hiperoxia, ¿no? Son términos que siempre en la oxigenoterapia se manejan, ¿no? Para hablar en esa terminología, ¿tá? Hipoxemia es la disminución de oxígeno, hipoxia es la disminución del suministro de oxígeno en los tejidos. ¿Cuándo hablo de hipoxia? Cuando yo tengo fundamentado una gasometría, ¿no? Cuando tengo un valor exactamente comprobado que sé que está en hipoxia. O sea, viéndolo no puedo decir si el niño está en hipoxia, porque tengo que saber cuál es el suministro de oxígeno en los tejidos, ¿tá? Puedo decir que tiene un riesgo de hipoxemia, por ejemplo, un riesgo, porque yo ahí puedo tener un riesgo de descompensación respiratoria relacionado a valores de la gasometría alterados, por ejemplo. Pero no puedo decir tiene hipoxia, ¿se entendió? Porque tendría que tener otro elemento, salvo que tenga ya una gasometría. Pero eso ya entraría en lo que es un diagnóstico médico. Entonces, vamos a recordarles un cuadro que seguramente lo vieron en niño, y que son los sistemas de bajo flujo, que ¿cuáles son? Están Las ahí, cánulas ahí, nasales. cánula nasal, eh, La máscara otro facial. más, máscara facial simple, máscara con reservorio sin válvulas, ¿tá? Que cada uno de estos dispositivos me va a administrar una FiO2. ¿Tá? Hablamos de que... Micrófonos. Hablamos de que si estamos teniendo una FiO2 de 21% en este momento, ¿tá? Y yo le coloco el catéter nasal a un niño, ¿cuánto voy a recibir? Están ahí en el cuadro, entre 24 y 32 según el flujo de oxígeno que yo le coloco. En la máscara facial simple voy a obtener una FiO2 entre 40 y 60. Una máscara de reservorio sin válvulas entre 60 y 80 de FiO2. Y en los sistemas de alto flujo vamos a tener dos dispositivos que se usan y que cada vez se usan menos con respecto con la llegada del OAF, ¿no? Pero que son sistemas de alto flujo, que son la máscara de Venturi y la máscara de reservorio sin reinhalación, ¿tá? Que acá podemos llegar hasta 90% de FiO2. La máscara de reservorio sin reinhalación se usan, por ejemplo, cuando tienen que hacer un traslado de un paciente hacia un CTI, hacia un centro asistencial más especializado. Entonces, como el OAF, no todas las móviles lo tienen, porque es un dispositivo muy grande, muy pesado, y es difícil de trasladar en las emergencias móviles, lo que se usan es trasladarlo con una máscara. Esta sería la máscara de Venturi, que tiene como una tubuladura corrugada y conectada al oxígeno, con un dispositivo que acá se le puede regular, en la parte que está amarilla acá, la graduación de oxígeno. Y la máscara de reservorio, con reservorio de no reinhalación, es la que tiene, la que le llamamos la bolsa de reservorio, mal llamada, ¿tá? Que tiene válvulas, que tiene la bolsa, en la inhalación, en la exhalación, y eso es lo que puede llegar a conocer de sistemas de alto flujo. ¿Qué pasa con estos métodos? No son, digamos, seguros y exactos, ya que reciben el oxígeno del aire ambiente. Entonces se mezcla y puede haber fugas, pueden haber pérdidas,
el paciente se la saca todo el tiempo, o sea, si es un niño más, entonces es un dispositivo que se usa en cierto momento, para un fin. Antes era lo que había, pero ahora con el OAF podemos tener un sistema de alto flujo más específico. Entonces, bueno, cuando ustedes hablan de OAF, el OAF es con cánula nasal, no es con máscara, porque a veces se dan esas dificultades que, por ejemplo, están describiendo en el parcial, por ejemplo, qué es un oxígeno de alto flujo, cómo es el dispositivo, ponen todo bien y ponen utilizar la máscara, por ejemplo. Y el OAF no lleva máscara, entonces ojo con eso. Entonces, nada, de oxigenoterapia, eso rápidamente, quería hablarles eso. Acá la diferencia entre una gasometría arterial y una venosa. Este teórico no va para esta unidad, no sé si la tienen de niños, si no yo se la subo para que la tengan como repaso a esta diapo, que nunca está de más ver, Eso iba a decir, nunca está de más. nunca está de más hacer un repaso, un refresh de todos los temas. Ay, perdón que se me había apagado la cámara y no me había dado cuenta. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al teórico de OAF. Sabiendo previamente esto. Entonces, la oxigenoterapia de alto flujo es una modalidad diferente de administrar oxígeno. Es un método no invasivo, ¿sabes? Es un método externo. Tiene muchos beneficios en la oxigenación y en la ventilación y en el confort del paciente. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo tener un paciente con catéter que con máscara, porque, por ejemplo, con un catéter nasal, si es un lactante puede tomar pecho, o si es un adolescente o un niño puede alimentarse, puede hablar. Entonces, genera una gran diferencia tener una máscara o tener un catéter. Proporciona al paciente gas caliente, humidificado, y podemos llegar a una FiO2 del 100%, que con los otros dispositivos, y el último que vimos, el de la válvula de no reinhalación, llega hasta un máximo de 90%, pero un 90%, como les dije anteriormente, con posibilidad de fugas. Entonces, ese 90% no es puro, no es exactamente 90%. Con el OAF tenemos la ventaja de que podemos llegar a un 100%. ¿ya? Y los flujos que aporta pueden llegar hasta 80 litros. ¿ya? Entonces, es una modalidad respiratoria que se aplica aportando un flujo de oxígeno y regulando lo que es la FiO2 con un dispositivo que vamos a verlo ahora. Lo que requiere es un catéter nasal no común, que se puede utilizar en los métodos artesanales, pero no es lo ideal. Para eso vienen unos catéteres nasales especiales, ¿tá? Que tienen como un sistema de corrugado. ¿Alguno lo vio en alguna de las unidades donde trabaja o demás? ¿Alguien ha tenido posibilidad de ver? No, pero pude ver el video que está en la plataforma EVA, que explica bien Ahí va, claramente. es distinto, es un poco más grueso, tienen un corrugado de acero, justamente para evitar que se condense el agua ahí. Entonces, es importante tenerlo. ¿Cómo actúa el OAF? Lo que hace es lavar el espacio muerto anatómico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben lo que es el espacio muerto anatómico? Yo inspiro y expiro, ¿no? Ayer hablamos algo de la PIP. Pero inspiro y expiro, ¿tá? Pero no me quedo sin aire entre una inspiración y una expiración, ¿verdad? O sea, me queda aire circulando en los pulmones. Entonces,
en los pulmones y en todo lo que es la vía aérea. Cuando yo tengo una dificultad respiratoria, cuando yo estoy en una situación de hipoxemia, cuando ya tengo una gasometría donde estoy saturando 80%, 70%, ese oxígeno que yo estoy recibiendo, inhalando, y que está circulando en mí, está intoxicado, o sea, tengo mucho dióxido de carbono, ¿tá? Entonces, en una dificultad respiratoria yo voy a tener una polipnea, voy a inspirar y expirar rápidamente, pero no voy a llegar a tener oxígeno puro, digamos, porque estoy realmente me genera mucho el intercambio entre recibir oxígeno puro y expirar oxígeno con dióxido de carbono, ¿no? O sea, es muy lento. Con el OAF, ¿qué pasa? Al ser un flujo tan elevado, ustedes imagínense un flujo de 80 litros, que realmente es muy fuerte. Cuando ponemos en 10 el flujímetro, realmente es muy elevado, imagínense 80. El flujo al ser tan rápido, va a lavar rápidamente ese dióxido de carbono. O sea, va a entrar rápidamente oxígeno, por lo tanto va a salir rápidamente el dióxido de carbono. Entonces, a eso se le llama el lavado del espacio muerto anatómico. ¿Tá? O sea, circula rápido, entonces yo dejo de estar contaminada, hablando mal y pronto, y me voy a sentir mejor, porque estoy recibiendo oxígeno de calidad. Entonces, ¿qué hace eso? Que yo, si estoy en una polipnea, si estoy desesperada con sed de aire, digamos, voy a sentirme mejor, voy a disminuir la polipnea, ¿tá? Y eso pasa en los niños. Después de colocarle el OAF, a las 2 horas de colocado ya se ven los efectos beneficiosos. ¿Tá? ¿Por qué? No solamente por el flujo elevado del oxígeno, sino porque este dispositivo, a ver si tengo una foto por acá, este dispositivo va a aportar también agua, o sea, vamos a colocar agua, vamos a calentar el agua, y no va a ser un oxígeno frío, sino que el oxígeno va a ser humidificado y calentado. ¿Tá? Y esto es una gran diferencia, porque los alvéolos se dilatan, las secreciones salen rápidamente, o sea, hay que aspirarlo obviamente al niño, pero fluidifica las secreciones rápidamente. Entonces, con ese combo que estoy recibiendo oxígeno puro, estoy fluidificando las secreciones, y no, o sea, tiene que haber efectos beneficiosos, no hay otra. Y si el paciente a las 2 horas no mejora, es porque necesita otro mecanismo. Pero realmente esto en las puertas de emergencia ha dado mucho resultado, y también en la unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, viene un niño que lo recibieron en emergencia, le pusieron OAF, pero a las 2 horas, 3 horas, el niño se tiene que ir de emergencia. Tiene que ir, ¿a dónde tendría que ir después de una emergencia? Si va a quedar internado, por ejemplo. A una sala de pediatría, supongo. O a un CTI, ¿no? Dicen, mire señora, le dicen a la madre, su hijo va a quedar internado, porque todavía no está bien. Mejoró, pero no está bien. Entonces tengo que realizar la derivación. En salas de pediatría, este niño no puede estar. ¿Por qué? Porque este dispositivo es un dispositivo nuevo, que requiere tener enfermería constante, y ustedes saben que en la realidad de los pisos de pediatría, así como los adultos, tú puedes llegar a tener hasta 8 pacientes. Entonces yo no puedo tener un paciente conectado a OAF y tener otros pacientes más. Porque tengo que cuidados intensivos. Exactamente, tengo que vigilar la condensación del agua, tengo que monitorizarlo, que seguramente va a tener que sacar una gasometría, entonces eso me lleva tiempo. Entonces, no es que este dispositivo no pueda estar en sala de pediatría, puede, pero yo necesito otros elementos, como es personal especializado, personal entrenado y suficiente. Entonces, este paciente va a cuidados intensivos, por ejemplo. Llega a cuidados intensivos, está mejor, está bárbaro, o sea,
está mejor de lo que ingresó, la gasometría está bien. ¿Qué hago? ¿Le saco el OAF? Y, o sea, siendo críticamente, y yo se lo dejaría un poquito más. Se lo dejaría un poquito más. ¿Por qué? Porque si yo, o sea, el paciente está bien, mejoró, no lo voy a sacar. ¿A qué lo voy a sacar? Un catéter nasal común. O sea, para darle FIO2 de 21, de 30. Entonces, ¿qué hago? Si tengo el flujímetro del OAF a 80 litros, a 60 de FIO2, por ejemplo, ¿qué hago? Le bajo los parámetros, pero lo dejo con el OAF. Le voy bajando. ¿Ah? Entonces, muchas veces en cuidado intensivo no llega, le sacamos y le ponemos otra modalidad, salvo que lo necesite. Muchas veces ese paciente llega mejorado y se lo deja en OAF. ¿Tá? Y así puede estar 2, 3 días. Y después sí pasa un catéter. Entonces, esto se empezó a implementar en CTI y realmente da resultado. Hace 10 años uno entraba en un CTI, estaban todos los pacientes ventilados, todos. Porque un paciente que estaba polimnéico, con dificultad respiratoria, con una gasometría alterada, ¿qué tenía yo? Que intubarlo. No tenía otros mecanismos. Entonces, esto ha sido muy beneficioso. Y bueno, ahora vamos a hacer una dinámica de grupos. Si me habilitaron las salas, lo podemos hacer. Vamos a juntarnos 15 minutos. Voy a hacer 4 grupos. Tienen que aceptar la sala, van a ir a una sala con diferentes compañeros. Y vamos a seguir una consigna, que se las voy a compartir por el chat. Descárguenla y la leemos juntos. Esperen que la estoy buscando para descargarla. A ver, no me lo deja, ¿no? No sé si ustedes lo ven. No. No. No, lo intento compartir y me aparece como que está roto. Esperen un poquito que... Alguien que lea la consigna, mientras yo lo voy a compartir en un drive para que ustedes lo tengan. ¿Qué dice la consigna? ¿Quién la lee? Jimena, Carolina, leo. Clara, bueno. Consigna. Elija un vocero que se encargará de presentar al grupo y dar respuesta a las preguntas que encontrará en el documento, utilizando como referencia el artículo subido en EVA llamado Impacto de la implementación de oxigenoterapia de alto flujo en el manejo de la insuficiencia respiratoria por infecciones respiratorias agudas bajas en un departamento de emergencia pediátrica. Si ven el artículo, van a ver que está subido ahí en EVA. Responda. Sí. Responda. Pregunta número 1. ¿Qué diferencia encuentra usted con el método de sistema de alto flujo convencional? 2. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? 3. ¿Cuáles son los parámetros de inicio de la técnica de administración de OAF? 4. ¿Cuándo decimos que fracasó la técnica y debo continuar
con otro dispositivo. O sea, Esto deben de buscarlo en el documento, perfecto. leerlo en grupo, nos juntamos en 15 minutos y uno de los voceros del grupo va a contar qué encontró en el documento. Ah, yo voy a... esperen que le voy a pasar el link de Drive para que ustedes tengan el documento y armo las salas. ¿No? Profe, ¿puede poner nuevamente las Sí, preguntas? Porque así hago captura y me queda más fácil. sí, ya se las subo. Dame un segundo. Por ahí por el chat les compartí en el Drive. Ábranlo a ver si pueden entrar al documento. Ahí va, guárdense ese link. Y voy a mandarlos a una salita. Tienen que aceptar la invitación. Flavia, Flor, Magela, que no han entrado a las salas, ¿están por ahí? Santiago, quédate conmigo acá. Alicia también, que es la profesora. Magela.
Flor, Flavia. ¿Todo bien, Santiago? Bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, del grupo 1, que era el grupo de Candy. ¿Quién es el vocero? Y decidimos todavía. Ah. Bueno, alguien que tome la posta y que presente al grupo. A ver, ¿cómo estaba integrado su grupo? Bueno, del grupo 2, entonces, el grupo de Camila Arriola. Acá Lucía. me tocó a mí la posta. Bárbaro, perfecto. Bueno, nuestro grupo estaba compuesto por siete compañeros, si no me equivoco. ¿Tá? Leímos el texto entre todos. Todos aportaron. Nunca habíamos trabajado juntos y me parece que fue una buena oportunidad para conocernos, porque quizás a veces nos conocemos así de vista, de pasada en la facultad, pero no habíamos interactuado antes. Entonces fue Ahí una va, instancia agradable para conocer a otros compañeros y poder trabajar. me Bueno, parece bárbaro. en la... Van a responder solamente una de las preguntas. Bien. Entonces respondemos la pregunta 1, vamos por orden si quiere. Bueno, bárbaro, sí. En la 1 lo que colocamos es que la diferencia que existe entre ellos es que, por ejemplo, en la OAF, el sistema de alto flujo es cálido y humidificado, es por una cánula nasal. Dentro de sus beneficios, sí, está de que no impide la alimentación del niño, es algo muy importante. Es un mecanismo no invasivo, ¿sí? O sea que le genera un confort a ese niño. A comparación del convencional, la saturación de él, ¿sí? Nunca será de un 100% porque puede haber una existencia de fuga. Siempre en el de la UAF, vamos a obtener una saturación óptima del 100%. Te hago una pausa ahí, Sí. Ojo, no confundan saturación de oxígeno con la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno. La Perdón, FiO2 puede yo ser, hablé mal. no, por las dudas, puede ser hasta un 100%. La saturación mayor a 95. Perfecto. Bien. Eso fue lo que pusimos en la respuesta 1. ¿Alguien que quiera aportar algo más? El costo, El costo y el ingreso a UCI. eso mismo. Disminuye el ingreso al OTI y tiene menor costo que lo. Eso a grandes rasgos estaría bien. A ver, el grupo número 3 de Cristian Sosa. ¿Quién es el vocero? El grupo que estaba Cristian Sosa. A ver. ¿No estaba? A ver, el grupo de Bruna Piris. El grupo 4. Sí, profe, grupo 4. Bueno, ¿Qué le respondo, perdón? Yara, bárbaro, Yara. Decime, ¿tu grupo por quién estaba conformado? Creo que ¿Cuántos éramos integrantes 9. eran? Creo que éramos 9, si no me equivoco. ¿Se Pamela conocían? Rodríguez. Algunos sí, algunos ya trabajamos juntos. Con Bruna Piris, con Pamela Rodríguez,
Carolina Hernández, Ahí va. con Marcos Funes, creo también. ¿Algún otro que me voy Bárbaro. dejando el nombre, profe? Ah, no importa. Bueno, bienvenidos todos. Y bueno, ¿qué pregunta van a responder? La 2, por ejemplo. ¿Cuáles son La los 2. mecanismos de acción? Bien. Entre sus mecanismos de acción se postulan el aumento de la fracción inspirada de oxígeno Sí. por lavado de espacio muerto anatómico, flujo aportado por encima del flujo inspiratorio máximo del paciente, el aporte de presión positiva sobre la vía aérea no constante, disminuyendo las ateclasias y la presión respiratoria positiva. ¿Qué es ese intrínseca- punto? Te detengo ahí. ¿Qué es eso? Bien. Presión constante de la vía aérea. ¿Qué quiere decir eso? ¿Entendieron? Sí, porque la presión del aire es distinta a la del mecanismo de acción, ¿no? De la respiración. Entonces ejerce una Claro. presión distinta a la que está en la vía aérea. Entonces hace el equilibrio entre las dos presiones para poder hacer el proceso completo. ¿Qué pasa Para si que yo no tengo un colapse. flujo? Si yo tengo un flujo a 80 litros y lo saco de golpe, ¿qué va a pasar? Va a hacer daño a nivel alveolar y Colapsar. Se genera un colapso, claro. Ese colapso, ¿cómo se llama? Telectasia, pues, Ah, que puede telectasia. ser parcial o Hacer completo esta- de la nivel de alveolar. Eso genera un daño, y eso es un daño iatrogénico, como le llamamos nosotros, que le agregamos un daño al paciente. El paciente llegó con una dificultad respiratoria, le pusimos un método y nosotros mismos le agregamos un daño. Si nosotros estamos con un dispositivo sacando, poniendo, entonces cuando se coloca el OAF no se debe estar sacando todo el tiempo, ¿tá? Porque eso genera una presión positiva en la vía aérea, ¿tá? Es una presión constante, ¿tá? Si yo no lo saco, no voy a tener atelectasia, o sea, ¿tá? Es un riesgo ponerlo, pero tengan en cuenta que no se puede estar sacando y poniendo, sacando y poniendo, ¿tá? Eso es lo que quiere decir ese punto. Seguí, Yara. Disminuyendo las ateclasias y la presión respiratoria positiva. Intrínseca mejorando al estar caliente y humidificado. En la Ese 2 es el gran... en la 2, profe, pusimos solamente eso porque después nosotros fuimos dividiéndonos para hacer un poco de todo. Bárbaro, está bien. cada uno de los ¿Algún otro grupo quiere aportar algo más en este punto? Que tiene mejor tolerancia al estar caliente y humidificado. Totalmente, sí. Pero esa es una de las acciones, o sea, importantes de este WAF. Bueno, otro grupo que responda a cuáles son los parámetros de inicio de la técnica de administración de WAF. Estaba muy claro en el artículo esa parte. Profe, nosotros pusimos que los parámetros de inicio de la técnica con un flujo es de 2 litros kilo por minuto y una FiO2 de 0,6. Ahí va, 2 litros kilo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuánto flujo de oxígeno, yo le voy a poner el flujímetro, ¿no? Si el paciente pesa 18 kilos. 36. Ahí va. Voy a iniciar el flujo con 26. ¿Y qué FiO2? FiO2 de inicio. Lo dice ahí el documento también. Tendría que ver en el documento entonces de nuevo. Donde dice 2 litros kilo minuto y una FiO2 de 0,6. 0,6 o 60. El ¿tá? 60%. O 0,6, está bien dicho igual. Entonces, eso va a ser inicialmente. Viene el paciente, calculo el kilo, ¿no? 2 litros kilo minuto, le pongo el flujo, le pongo la FiO2, pero ¿qué pasa? El paciente satura 100%. ¿Qué puedo hacer? Le puedo bajar el flujo y le puedo bajar la FiO2. Eso es el seteo, digamos, inicial del equipo.
El paciente con esa FIO2 y con ese flujo satura 90. Puedo subirle el flujo y subirle la FIO2, ¿tá? Hasta tener una saturación deseada, ¿tá? No podemos dejar este paciente hipoxémico, ¿tá? Eso es lo que quiere decir de los parámetros de inicio, es lo que yo voy a setear. Por ejemplo, viene el médico y te dice, mira, vamos a preparar el equipo para este paciente que viene, se va a conectar a UAF, etcétera, etcétera, y ustedes van a setear ese equipo ahí, ¿tá? Queda una última pregunta y seguimos con la demás clase, que falta un poquito más. Otro grupo que responda, ¿cuándo decimos que fracasó la técnica y debo continuar con otro dispositivo? Buen día, profe, hablo yo. Sí, ¿quién es yo? ¿Quién es yo que no te veo? Carol Núñez, para que prendo la cámara, profe. Ahí. Ahí. Ahí va, Carol. Con los compañeros pusimos que se ve un fracaso de la técnica cuando hay un aumento del score tal, que es la valoración de la severidad del síndrome bronquial, cuando hay acidosis respiratoria con acidemia, cuando hay ausencia de la mejora de la frecuencia respiratoria luego de 60 segundos de aplicada la UAF, y una falla hemodinámica y apnea a las 2 horas de aplicada la UAF. Ahí va. El tiempo de espera, que vamos a ver si el método funciona o no funciona, son mínimo 2 horas. ¿Ah? Se hace una gasometría antes de empezar la UAF y después una gasometría 2 horas después de aplicar. Exactamente. Eso es fundamental. O sea, esos son los cuidados básicos que ustedes deben saber de un OAF, ¿tá? Sea el método que sea, ¿tá? Así que bueno, ustedes están en crítico. Les quise poner un artículo científico para que ustedes se vayan ayornando, porque ustedes están cerca de la TFI, ustedes tienen que ir leyendo artículos relacionados a los temas que ven, ¿tá? Ustedes ven cualquier tema, sea la materia que sea, ustedes tienen que ir a verificar si eso es correcto, ¿tá? Ustedes tienen que leer, ¿saben buscar artículos científicos? ¿Tuvieron la instancia de biblioteca o todavía no? Sí, ya tuvimos la instancia de biblioteca. Sí, ya tuvimos. Con Magal. Exactamente. Utilicen la Enferteca, utilicen las herramientas que tienen, porque les van a servir para el trabajo final de investigación. Ustedes elijan el tema que elijan, ustedes van a tener que ir a hacer una búsqueda, leer el artículo, ver los resultados, ver cómo se hizo el trabajo. Así que esto tienen que aplicarlo para todo. Y siempre en crítico tratamos de hacerle una asociación con artículos, que vayan leyendo, que vayan viendo cómo se describe los trabajos que se hacen, justamente porque para trabajar en base a la enfermería basada en la evidencia, obviamente. Tener un pensamiento crítico. Exactamente, que ustedes tengan un pensamiento crítico, que realmente digan, esto será así, esto realmente es así, y eso es un mínimo artículo, tienen millones con respecto al OAF, ¿tá? Pero es la forma que uno tiene de fundamentar sus acciones cuando lo leyó en algún lado, cuando sabe que hay evidencia sobre el tema. Entonces, vamos a seguir con... donde nos habíamos quedado de OAF, ¿no? Acá nos quedamos justamente en mecanismo de acción de lavado espacio muerto anatómico, la humedad y el calor administrado, aporta cierto grado de presión en la vía aérea, lo que dice la presión positiva, lo que hace un efecto PIP, ¿tá? Presión al final de la inspiración. Entonces genera cambios favorables en el paciente, ¿tá? Estos son algunos conceptos que van a tener que ir a leer. ¿Qué es un volumen minuto? Siempre hablamos de kilo minuto, litros minuto, litros hora. Entonces repasen todos esos conceptos. El reclutamiento alveolar, cuándo se reclutan los alvéolos, cómo se reclutan los alvéolos, ¿tá?
no se reclutan solos, tenemos que ayudarlos con dispositivos, que es la reexpansión de la vía aérea en esos alvéolos que están colapsados. Con el OAF se logra un mínimo reclutamiento alveolar. Obviamente que cuando estás ventilado, cuando estás intubado, eso se produce más rápidamente, pero obviamente genera efectos adversos el tener un mecanismo invasivo. ¿tá? Lo que hace el OAF es un mínimo reclutamiento alveolar por esa presión que ejerce sobre la vía aérea, sobre todo ese mecanismo que se da, hace grandes beneficios como administrar gas con una FiO2 conocida. ¿tá? Cuando yo tengo una máscara, yo más o menos le estoy dando tanta FiO2, ¿tá? pero no tengo una manera de decir, mira, tengo una FiO2 exacta. Si ustedes tienen el Airbo, que como decía Santiago ayer que lo tienen ahí, ustedes van a poner digitalmente el valor de FiO2 que quiero. Entonces yo sé cuánto le estoy dando. ¿tá? Si tienen alguno de los otros sistemas que son artesanales o convencionales, ustedes van a tener un blender, que se llama así, donde van a colocar la FiO2 que ustedes quieren. No es aproximado cuánto es. Reduce el costo metabólico, por lo tanto, si yo estoy teniendo un gasto enorme en tratar de respirar, esto me va a reducir el costo metabólico. Lo que decíamos anteriormente, genera un efecto PIP, una presión positiva al final de la inspiración. Y cambia notoriamente la mecánica respiratoria de este paciente. Las ventajas y desventajas, que ya las mencionaban, no las voy a volver a mencionar, pero bueno, mayor confort, efecto PIP, fácil armado, favorece el vínculo familiar, menor riesgo de lesión y neumotórax. Efectos secundarios, ¿cuáles son? Las erosiones en la nariz, una rinorrea, porque obviamente al tener ese gas calentado, humidificado, va a generar mayor rinorrea, lo que va a aumentar la cantidad de veces que yo tengo que ir a aspirar a ese paciente, a posicionarlo, a hacer cuidado de enfermería de calidad para evitar las lesiones. Se condensan las cánulas nasales, por lo tanto hay que estarle sacando el agua al dispositivo. Puede haber... Profe, sí. respecto a eso de la condensación de las cánulas, porque en el video que usted subió, que dijo en la plataforma, dice que las cánulas que van conectadas a la caldera justamente no se condensan. Sí, no deberían condensarse, tiene un hilo de acero dentro que generalmente Correcto. no se condensan, pero ¿qué pasa? Esto tiene agua caliente, ¿no? Agua caliente que va pasando por ahí. Cuando el ambiente en invierno está muy frío, hay una diferencia de temperaturas y se condensan y se llenan de agua. O sea, una cosa es la teoría y una cosa es cómo están preparadas. No les digo que pase todas las veces, pero de 10 OAF, 13 te condensan, se te llenan de agua. Porque va a depender de eso. Si yo tengo una temperatura muy elevada y hay mucha diferencia de presión, va a pasar que se condensa. Entonces tenés que estarle sacando el agua. Si vieron el video, es como un corrugado. Lo que hacen es correr el corrugado como una manguera y sacarle el agua. Eso sube hasta la narina. No les pasa todo el tiempo, pero pasa. Entonces, es uno de los efectos secundarios que puede llegar a pasar, así como la erosión de nariz. No siempre van a tener erosiones de nariz, pero hay situaciones que sí. Entonces, ahora vamos a ver los diferentes tipos de cánulas también. Puede ocurrir el barotrauma. ¿Qué es el barotrauma? Ayer lo estuvimos mencionando. Está el volutrauma y está el barotrauma. El volutrauma es la lesión que hacemos en el pulmón por volumen. Por ejemplo, en el caso del AMBU, cuando yo administro mucho volumen por presión. Y el barotrauma se da cuando hay diferencia de presiones y yo lesiono el pulmón por la presión. Entonces, hay mucho riesgo en lo que son recién nacidos y prematuros, que se usa el OAF también. ¿Qué pasa? Yo voy a usar un flujo máximo en recién nacidos y prematuros de 8, más allá del peso. Si tengo un recién nacido o un neonato que no llega a los 30 días de vida y pesa 5 kilos, es macrosómico, yo no le puedo poner 10 de flujo. ¿tá? El máximo va a ser siempre de 8 litros. ¿tá? Eso tengan en cuenta. Porque puede generar ese barotrauma que es la lesión por presión. Y también hay riesgos
de infecciones nosocomiales. Eso lleva un agua destilada, que el agua se debe cambiar cada 24 horas. ¿Qué pasa si yo esa agua me olvidé y la dejo ahí y no la cambio? Bueno, hay infecciones nosocomiales, infecciones de gérmenes multiresistentes que están en el agua y que están dentro de los CTI. Por lo tanto, debo rotular el agua cada 24 horas y cambiarla frecuentemente. ¿Ah? Entonces, estos son los sistemas que se utilizan en Uruguay. ¿Tá? El sistema artesanal, que se usa muchas veces cuando no tenés el dispositivo adecuado, cuando no tenés el airbo, cuando no tenés ninguno de estos, bueno, ustedes pueden hacer OAF en el lugar donde están. ¿Cómo se hace? Necesitan una caldera, necesitan flujímetros, necesitan salidas de aire y oxígeno. ¿Tá? Necesitan una tubuladura corrugada, que eso se consigue, porque siempre de un ventilador, de algo, eso se hace artesanalmente. Y se coloca una cánula nasal en la punta, una cánula nasal común. Todo esto artesanalmente, pero es lo que se usa en muchos lados. Es más, se usa acá en Montevideo en algunas mutualistas cuando quieren abaratar costos. ¿Tá? ¿Cuál es el riesgo de esto? El riesgo de esto es que, obviamente, es algo de salvataje, es para unas horas, porque yo del flujímetro y del aire voy a sacar 2 tubuladuras de oxígeno y las voy a unir con una I. Una I es como un plástico que tiene una forma de I, que viene el aire, el oxígeno, y va hacia la caldera. ¿Tá? ¿Qué pasa con esto? Esto sí se va a condensar, porque realmente, si bien yo tengo el corrugado, que tiene una lámina de acero por dentro, tengo una cánula que es común. Entonces la cánula común, la que ustedes conocen, la de plástico, se va a llenar de agua. Entonces esto sirve porque peor es nada, porque yo en vez de darle oxígeno frío, le estoy dando un oxígeno calentado y humidificado, pero no es la excelencia, digamos. Pero ante no tener nada, si estoy en Artigas, por así decirlo, estoy esperando un traslado a Montevideo, estoy esperando un traslado a Rivera, donde sea, yo le puedo ir dando algo, que es esto, ¿tá? Para que el paciente no se agrave, pero es una medida de salvataje. Después tenemos el airbo, ¿tá? Que es un sistema ya elaborado para tal fin, ¿verdad? Es como una tortuga que le llamamos nosotros, es un dispositivo que es digital, se prende y se apaga, puede regular la CO2, lo que necesitamos es tener conexión de oxígeno y de aire, ¿tá? Tiene el flujo integrado, por lo tanto no precisamos un flujímetro, solamente enchufarlo, conectarlo al oxígeno y el aire y ya está. ¿Qué pasa con este dispositivo? Bárbaro, todo el mundo lo ha comprado, pero las cánulas, las bigoteras, son caras, ¿tá? Entonces, tenemos el equipo, pero tenemos que ver después mecanismos para reutilizar esa cánula. Nosotros acá, por ejemplo, a veces la resterilizamos, le damos otros usos, porque son caras, ¿tá? Entonces, este es el mecanismo de la industria. Te favorezco la compra del equipo, pero te vendo las cánulas que son caras. Entonces, es toda esa visión global que ustedes tienen que tener y aprender de que no todos los mecanismos se pueden usar como quisiéramos. Entonces, por eso nosotros alternamos, tenemos un sistema convencional y tenemos este, y vemos según la necesidad. ¿Qué pasa? Con este sistema vos podés llegar hasta 80 litros, por ejemplo. Y con el otro artesanal, yo tengo un flujímetro. Los flujímetros de hasta cuántos litros llegan. Hay flujímetros de 15, hay flujímetros de 30, hay flujímetros de 60 y hay de 80. Pero no abundan así en cantidades. ¿tá? Los flujímetros que más tenemos son de 15. Entonces, todo tiene un porqué. Esta es la pantalla del airbo que les indica digitalmente todo lo que ustedes quieren poner, la CO2, los litros por minuto, la temperatura de la caldera. Es excepcional, hoy en día es lo mejor que tenemos. Entonces, ¿cuál es el sistema que más se usa? Esto sí,
que todo, cualquier unidad lo puede tener y que hoy en día es totalmente accesible. Es el sistema de OptiFlow. ¿Tá? ¿Qué necesitamos? Una caldera humidificada, conexión a oxígeno y aire central, requiere un flujímetro y un blender. El blender es lo que se muestra en la imagen superior izquierda, que es un dispositivo que tiene una ruedita y ahí yo le marco la FIO2. ¿Tá? ¿Qué tiene este dispositivo de importante? Tiene una válvula de presión, de seguridad se llama, que hace que como esto está conectado a la pared, que no se produzcan escapes. Si llega a haber un escape central de oxígeno o de aire, que puede pasar en los hospitales y más de central, esta válvula lo que hace es frenar que se genere una liberación de presión excesiva. ¿tá? Entonces, este sistema OptiFlow lo tenemos que colocar, ya viene preparado. ¿tá? Viene el dispositivo armado, lo pones en la caldera y lo enchufas a la pared. ¿tá? Esto es sencillo. El Airbo ya lo tiene incorporado, esa válvula de presión. O sea, ya está todo. Bueno, así que tenemos el sistema artesanal, el Airbo y el OptiFlow. A ver si tenemos algún otro. No, estos tres. ¿Ah? Había otro más que era parecido al Airbo, que era también digital, pero era demasiado caro y ya no se usa. Bueno, ¿qué pasa con el COVID? ¿No? En todo este contexto sanitario, me parece importante incorporar lo que es el OAF y el COVID. ¿Qué pasa en los centros asistenciales? El OAF es un método que aeroliza. ¿Saben qué es eso? No, profe. No. Aeroliza. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos mucho miedo al COVID. O sea, nos ponemos tapaboca. Si alguien estornuda, salimos corriendo. ¿tá? Imagínense que yo tengo un paciente que está con un OAF, que está con moco, con estornudo, ¿no? O sea, obviamente que eso se va a dispersar por el ambiente. Y al tener un flujo tan elevado como es el oxígeno, eso va a generar mayor presión. Entonces, está todo el tiempo entrando y saliendo. Oxígeno y dióxido, oxígeno y dióxido. O sea, ¿dónde queda esa dispersión? En el aire. Entonces, nosotros para usar un OAF tenemos que colocarnos el equipo de protección personal. Siempre. ¿tá? No es lo mismo si el paciente está con una cánula nasal común. Yo ahí me puedo poner una máscara quirúrgica. ¿tá? Porque no estoy teniendo un dispositivo que genera mucha presión. ¿tá? El OAF es uno de los sistemas que aeroliza, eso lo tienen que tener en claro. Por eso una de las situaciones es que tiene que estar en cuidado intensivo. ¿Por qué? En cuidado intensivo hay algunos CTI que tienen sistema de aspiración central en la habitación. ¿Qué quiere decir eso? Yo entro a atender al paciente, lo aspiro, le hago todos los mecanismos y succiona a la habitación todo lo que hay en el ambiente. ¿tá? Eso son sistemas de presión, habitaciones a presión positiva, que hoy en día existe en el Pereira Rosell. En los otros CTI lo que está implementado es tener extractores en las habitaciones, para que ese aire salga para afuera, ¿tá? Porque si no nosotros lo inhalamos, por más N95 que tengamos. ¿tá? Entonces, ¿cómo nos cuidamos? Equipo de protección personal, ir a hacer la técnica rápidamente y salir de la habitación. Entonces, los pacientes que están ventilados, obviamente que van a estar con un tubo y se va a colocar un sistema cerrado de aspiración para evitar que el aire salga desperdigado por la habitación. Entonces, ya estoy un poco atrasada, pero en las diapositivas ya me faltan 41 todavía. El tratamiento de la insuficiencia respiratoria primordial, ¿cuál sería? Oxigenoterapia, ¿bien? Catéter nasal de alto flujo, que es lo que nosotros estamos viendo. Si este dispositivo no funciona, vamos a seguir con la BNI, que es la ventilación no invasiva, y si esto no funciona, vamos a seguir con la ventilación mecánica invasiva. ¿tá? Acá abajo en las fotos lo ven.
de dónde partimos y hacia dónde podemos llegar a ir. Entonces, esto voy a pasar algunas cosas porque si no, no llego. Oxígeno. Esta es una gráfica bien gráfica de lo que va a pasar. Oxígeno. Bolsa de reservorio, cánula nasal de alto flujo, CPAP o BNI, ventilación mecánica invasiva, y ahí seguimos para arriba todos los dispositivos que hay. O sea, nosotros en el OAF estamos en el tercer escalón. Y nosotros tenemos que tratar de que ese paciente no llegue a los demás escalones. ¿Está? Esto ya lo hablamos. O sea, el mecanismo del OAF para el COVID es lo mismo. Solamente que nosotros tenemos que colocarnos el equipo de protección personal. Acá hay algunos artículos donde hablan de la experiencia en los hospitales de China, que para todos los pacientes usaron cánula nasal de alto flujo, que es esta sigla HFNC, que está en inglés, para todos los pacientes en fase inicial. Y se utilizaba la ventilación mecánica como terapia de rescate. O sea, y es lo que se está usando acá, por eso no dan abasto muchas veces con el OAF. Santiago ayer comentaba algo así, que debido a eso habían hecho grandes compras de OAF. Por eso, esto se da tanto hincapié en este tema, porque es un mecanismo sencillo, que no es tan caro, y que salva vidas. No es los ventiladores y la ventilación mecánica, que se va a utilizar en otra instancia. Lo importante es poder manejar el OAF. Si ustedes se reciben próximamente, van a tener que utilizar y conocer este método. Entonces, bueno, esta es la habitación que yo les mostraba, ¿no? En la habitación, si yo dejo que se aerolice la misma, voy a tener toda la habitación contaminada. ¿Qué es importante contar para utilizar este mecanismo en una habitación? Presión negativa, extractores o ventana abierta. Una de las tres. Va de mayor calidad a menor. Generalmente en las unidades de cuidado intensivo no hay ventanas abiertas, pero bueno, por eso se han gestionado extractores. Lo que dicen es que un estornudo es más peligroso que la tos. Porque dicen, el paciente está tosiendo, está no sé qué, no sé cuánto. Bueno, o sea, un estornudo es peor, por más que no tenga un dispositivo ventilatorio. ¿Me explico? Capaz que el paciente que está con un OAF está tosiendo, está mal, está con mocos, pero capaz que ustedes van al supermercado y hay un señor que está delante suyo y estornuda, eso es mucho peor, por decirle. Es 17 veces más peligroso que la tos, por justamente la dispersión de partículas. Bueno, imagínense que eso mismo pasa en una habitación. ¿Cómo disminuimos la aerolización? Es, por ejemplo, en el OAF, usar mascarilla quirúrgica, 2 usamos acá, y salvo que sea COVID positivo o que tenga riesgo, ahí nos ponemos en el 95. Mecanismos de barrera, como son tipo la bata, una bata impermeable que usamos, por ejemplo, la escafandra, ¿tá? La careta. En la BNI, que es el otro sistema que yo les mostré, que capaz que no quiero andar en el tema, pero es importante usar una válvula expiratoria en la entrada y la salida del dispositivo. ¿Tá? Una válvula que viene como una esponjita que hace que disminuya esa aerolización. Después de todo esto, ustedes pueden ir a leer para entender más la situación. Entonces, también, para disminuir la aerolización, ¿qué se hace también? Cuando vas a aspirar a un paciente, cuando lo vas a controlar, colocar, por ejemplo, los acrílicos. ¿tá? Hay unos acrílicos que se están haciendo para colocar arriba del paciente y dan buenos resultados. Pero, ¿qué pasa? En pacientes, colocando la full face en el paciente y en nosotros, por ejemplo, si están con OAF, disminuimos bastante la posibilidad de contagio. Porque hay estudios también, hay estudios experimentales que se han realizado, y que el contagio se da cuando, por ejemplo, si un paciente está acostado, hay riesgo a los 30 centímetros. O sea, yo tengo que estar a una distancia mayor a 30 centímetros.
para estar en menor riesgo, ¿no? Después de esta distancia hay menos riesgo de contagio por la dispersión de partículas. Las partículas llegaban hasta máximo 30 centímetros. Después, lo que les decía, tratar de colocarle al paciente, o sea, salvo cuando lo vamos a aspirar, que tenemos que sacarlo para aspirarlo, después dejarlo con la mascarilla arriba del OAF y la careta. ¿Ah? Bueno, lo que les mencioné recién, los métodos de barrera que utiliza el personal de la salud son las cajas de acrílico, en la manipulación de los pacientes y en la aspiración de las secreciones. También tener en cuenta que el niño no está quieto y pasivo como un adulto, que vos le decís, quédate quietito, que esto va a ser bien, te va a hacer bien, vas a mejorar. El niño se mueve, sale, o sea, habla. O sea, es uno de los beneficios de tenerlo con OAF, justamente es que tenga un vínculo. Por lo tanto, el paciente no va a estar quieto, estático. Entonces, esta situación de colocarle la careta y la máscara no es tan sencillo. O sea, quizás lo puedes hacer con algún adolescente, pero no es fácil. Pero bueno, tratar de minimizar la aerolización por ese mecanismo. Esto habla un poco de lo que es el equipo de protección personal, que, bueno, después lo leen ustedes porque así no me detengo en esto, que es, se coloca el equipo descartable, después la túnica, después la máscara, N95, la máscara quirúrgica por arriba y demás. Cómo colocarse, y más importante de todo esto es cómo retirarse el equipo de protección personal. ¿Tá? La forma de retirarse para no contaminarse es fundamental. Acá les nombro lo que son los procedimientos generadores de aerosoles y los que no. Por ejemplo, ¿qué no genera aerosol? Si yo entro a hacer el examen físico del paciente, si yo ingreso a la habitación a retirar algo, por ejemplo, si yo tengo un paciente que es respiratorio, pero no tiene un dispositivo ventilatorio, o sea, no tiene nada que tenga un movimiento ciliar, entonces ahí no genera aerosoles. ¿Qué genera aerosoles? Si yo voy a hacer una intubación endotraqueal, si yo tengo una aspiración de secreciones al circuito abierto en un paciente ventilado, si yo voy a participar de una cirugía en bloc, si yo realizo nebulizaciones, por eso las nebulizaciones están suspendidas, y lo que se está haciendo es inhalador en vez de nebulizaciones, porque, a lo que les decía, por el movimiento de las partículas. Colocar OAF, hacer una reanimación cardiopulmonar, que eso lo va a explicar Néstor ahora. Entonces, esto es un ejercicio de pensamiento crítico también, que también lo pueden hacer después leyendo el material. Paciente confirmado, asintomático, sin secreciones. ¿Qué equipo de protección personal me coloco? Paciente sospechoso con secreciones. ¿Qué equipo me coloco? ¿No? Paciente no OAF, ¿qué EPP me coloco? ¿Tá? Cosas que podemos estar evacuando de la práctica clínica. Y preguntas que se dan siempre, ¿no? ¿Qué me pongo? ¿Qué no me pongo? ¿Cómo me cuido? Profe, Sí. no sé si por si alguien no sabe, en la página de la Organización Panamericana de la Salud hay un curso de cómo colocarse el equipo de protección y cómo sacárselo, por si alguien no sabe. Está muy bueno el curso. Qué bueno que lo puedas compartir con los compañeros después, porque es fundamental eso, y más ustedes si logran empezar a trabajar rápidamente, es muy importante que conozcan, que tengan esa información. En la página en la Biblioteca Virtual de Salud, en la BBS no, en los cursos de la OPS, busquen cursos de OPS que son gratis, Eso, y hay un montón relacionado al COVID. también. Sí, justamente de PP, de dispositivos ventilatorios, y te dan un certificado, que eso es bueno, que ustedes ya vayan haciendo cursos y ya vayan teniendo sus certificados y su currículum muy actualizado. Bueno, indicaciones para el OAF relacionado al COVID, cuando un paciente está con insuficiencia respiratoria moderada, cuando necesito darle un soporte respiratorio y su TAL es mayor a 8 pero menor a 6,
por ejemplo, que no tiene respuesta farmacológica. Por ejemplo, tengo un paciente, le coloco una cánula nasal, le hago los disparos, ¿no? los inhaladores, no mejora, entonces, bueno, ahí capaz que tengo que ponerle el OAF. Es una alternativa a la ventilación no invasiva, a la BNI o a la ventilación mecánica. Cuando un paciente está, por ejemplo, pasa mucho con los recién nacidos que hacen apneas, ¿ah? Y ahí se puede colocar un OAF. Otro de los usos también puede ser un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, que está desaturando muchísimo, que tiene una exacerbación de su insuficiencia cardíaca, ahí también se puede colocar el OAF. O sea, no tiene por qué ser un paciente respiratorio el que reciba OAF. Por ejemplo, muchas veces se realiza cuando un paciente viene de bloc, está muy sedado, que necesita que entrar a CTI para ser vigilado, muchas veces se le coloca un OAF. O sea, no es solamente para los pacientes respiratorios, eso es importante que lo tengan en cuenta. Después lo leen también ahí. Los criterios de inclusión, o sea, para colocarlo un OAF, tiene que tener, uno de ellos es, de exclusión, perdón, de no colocar, es cuando tengo una insuficiencia respiratoria aguda grave, o sea, que tengo una gasometría y tengo una PO2 menor a 60 miligramos de mercurio, una PCO2 mayor a 60, entonces ahí yo no puedo usar este dispositivo. Cuando tengo una alteración de conciencia, tampoco lo puedo usar. Cuando tengo una hemodinamia inestable, cuando un paciente se puede chocar, tiene riesgo de shock, tiene una hemodinamia inestable. Cuando tengo una gasometría con pH menor. Profe, no se le escucha. Se quedó sin audio, profe. No se le escucha, No. profe. No se escucha, profe. Algo pasó con el micrófono. El micrófono está silenciado, dijo. No, No. no es el micrófono. Es un problema, sí, no. Capaz con auriculares, profe. Ya también le estaba pasando eso. Ayer les pasaba eso, creo que era por internet, No se ¿no? escucha. A ver, ¿me escuchan? Sí. Ahora Profe. sí. Ahora sí. Es internet que va y viene. Es eso, Ah, no es el auricular, sí. Bueno, los criterios de exclusión, como les estaba diciendo, cuando un paciente está inestable, cuando está grave, cuando tiene riesgo de shock, cuando tiene una sepsis, cuando tiene una gasometría muy alterada, no le ponemos OAF. No le ponemos OAF, ¿está? Después, las pautas importantes para el tratamiento del OAF. ¿Cuáles son? Yo tengo la cánula nasal. Se volvió a Se cortar le el audio. cortó de nuevo. Se cortó. A ver. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, vamos a tener. Es que a mayor momento en la mañana. No se escucha de No se le nuevo. escucha de nuevo. No Vamos se a verla. escucha. No se escucha, profe. Vuelve a conectarse desde su teléfono u otro dispositivo. Creo que se fue. Salió y iba a entrar de nuevo, creo. No, creo que apagó la cámara nomás porque sigue grabando y Ah. todo. Sí.
¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, cambié los auriculares, pero no sé. Creo que es internet. Bueno, seguimos. Les decía, ustedes tienen el mecanismo y tienen la cánula nasal, pero ¿es cualquier cánula? Puede ser la cánula, si estoy utilizando el sistema artesanal, puede ser una cánula común. Pero ¿cómo tiene que ser esa cánula? Tiene que abarcar el 50% de la narina. ¿Tá? Tengo que elegir una cánula que no obstruya completamente y que tampoco quede muy pequeña. ¿Tá? Tiene que tener el 50% de la narina, aproximadamente. Pero en los sistemas de OptiFlow, que yo tengo una cánula especial para eso, van a ver que hay diferentes colores: rojo, amarillo, violeta y verde. Cada una de estas cánulas tiene un flujo máximo. La roja, que la usamos en prematuros, porque su diámetro es muy finito, llegamos hasta 8 litros máximo. La amarilla se usa más en recién nacidos, lo mismo, 8 litros, la neonatal. ¿Cuál es la diferencia? El diámetro que tiene. ¿Tá? Para los lactantes, un flujo máximo de 20 litros. Pero bueno, por ejemplo, tengo un paciente que pesa 12 kilos. Tengo que ponerle un flujo de 24. Entonces le voy a poner la cánula verde. Pero ¿qué pasa? Le pongo la cánula y le queda justa. Obstruye el 100% de la narina. Bueno, yo esa cánula no se la puedo poner. Tengo que ir a una más chica. Porque tengo que respetar, si viene el flujo, tengo que respetar que abarque el 50% de la narina. ¿Tá? Entonces no es que esto es estático y esto es fijo, digamos. ¿Tá? Por ejemplo, tengo un paciente que pesa 8 kilos. Tengo que ponerle una cánula que tenga hasta 16 litros. Voy a usar la violeta. ¿Tá? No es tan difícil. En realidad en las unidades siempre está, viste, bien señalizado hasta qué litros van. Y si no, en la cajita que viene la cánula está hasta tantos litros. Pero ¿qué pasa? Como estos dispositivos se reutilizan y se reesterilizan, ustedes pueden encontrar una cánula de esta en una bolsita común. Entonces no saben hasta qué litros va. ¿Tá? Bueno, entonces elijo la cánula, elijo el dispositivo, hago el cálculo de 2 litros kilo minuto, ¿tá? Para saber cuánto flujo le voy a poner al dispositivo. Y en prematuros y neonatos se usa otro cálculo. Pero el cálculo que tienen que hacer es que prematuros o recién nacidos le voy a poner un máximo de 8 litros. Ya está. No me puedo pasar. Después el cálculo es para ver cuánto exactamente le tengo que dar. Voy a iniciar. ¿Sí? Y otra, profe, ¿Sí? y también mantener la fijación de la cánula, porque a veces como es niño y siempre está en movimiento. Exactamente. Estas cánulas, cuando vienen nuevas, están bárbaras. ¿Por qué? Porque tienen ya un hidrocoloide incluido y tiene como un pegote, que es súper adecuado para la piel del niño y demás. Pero ya les digo, cuando se reesteriliza, nosotros tenemos que hacerle el bigote nosotros, con un duoderm, con algún mecanismo, para poder fijarlo bien en la piel. Más o menos como está en el video que está en Eva. Exactamente, ese video es muy gráfico. La actriz del video, que es mi amiga Claudia, que trabaja conmigo en el policial, filmó ese video hace muchos años, en el Paredes Rosell, cuando van a ver que es un video viejo, viste, que se ve como Y ya añejado. es reutilizable, ella tanto le pone un pegamento nuevo, una cosita que se pega nuevo, y se lo hace también a una niña, que muestra la inquietud del niño en ese momento. Sí, sí. Cuando lo colocas es muy difícil, porque el niño se resiste, pero ustedes ven cómo queda después. A las 2 horas el niño está totalmente descansando, o sea, está confortable. Es muy gráfico ese video, es una joya, porque esto pasó cuando se empezó a probar en el Paredes Rosell todos estos métodos,
y realmente dan esos mismos resultados se lo ve ahora. Lo único que cambió ahora que es el COVID, que tenemos que en vez de hacer todo esto que se hacía sin nada, hay que ponerse todos los equipos de ventilación personal. Esto es muy importante, que ustedes para sistematizar la valoración del usuario y el dispositivo tienen que ordenarse. Por ejemplo, yo tengo que hacer una valoración inmediata al paciente, la adaptación y la tolerancia al dispositivo. Tengo que hacerle el score de tal, ¿tá? Si no lo conocen, vayan a leerlo. Tengo que ver el adecuado funcionamiento, la temperatura, la humidificación, el flujo, y después cómo valoro el paciente. Tengo que ver los cuidados del paciente y los cuidados del sistema. Esto es fundamental. ¿tá? Del paciente que tengo que cuidar, la gaso, la tolerancia, la hidratación, la presencia de complicaciones mecánicas o infecciosas, que ya lo vimos, y aparte vamos a sumar la paraclínica, y del sistema, ¿tá? Que el sistema esté funcionando bien. Entonces ustedes piensen en OAF y piensen en dos cosas, sistema, paciente, porque son muchas cosas que tienen que fijarse y que no pueden fallar. Los cuidados de enfermería a modo general, posición, colocación de sonda nasogástrica u orogástrica, ¿por qué? Porque obviamente como el flujo va a ser muy elevado, el paciente no solamente va a recibir oxígeno en la vía aérea, sino que también va a tragar ese oxígeno. Entonces se va a distender el abdomen y yo tengo que hacer la descompresión de ese abdomen. ¿tá? Y también me va a servir para alimentarlo. Porque si el paciente está un poco inestable y voy a iniciar una alimentación enteral, lo voy a hacer por una sonda nasogástrica. Cuidados de la piel, la elección del catéter adecuado, aspiración nasofaringea a demanda. Muchas veces se suma la fisioterapia respiratoria, si tenemos fisioterapeuta ahí en la unidad, ya en esas 2 horas se le hace todo fisioterapia, se lo posiciona, se lo aspira, y eso es cuidado básico de enfermería y muy importante nuestra presencia ahí. Realizar el tratamiento inhalatorio adecuado y realizar la monitorización continua de los signos vitales. ¿Cómo se realiza el destete del OAF? Que vendría a ser como que, bueno, ¿cómo suspendo eso? ¿Tá? Arrancamos con un flujo de 30, FIO2 de 60, bueno, eso se va a dar no en 2 horas. En 2 horas yo veo que el paciente se adapta. Después, como les decía, si el paciente mejora, puedo ir disminuyendo gradualmente, y si empeora, tengo que aumentar el flujo o cambiar de método. Pero como el destete es la desconexión, yo voy a ir descendiendo los parámetros lentamente, en forma conjunta con la FIO2. Por ejemplo, yo no puedo tener un catéter a 15 litros y una FIO2 de 21. Es como que no se correlaciona. ¿tá? Va a ir gradual hasta que yo llegue a un mínimo de 3 litros y una FIO2 de 40, por ejemplo. ¿tá? Entonces ahí queda el flujo en 3 litros, voy bajando la FIO2 a 30, a 21, y muchas veces lo que precisa el paciente es un poco de presión, pero no precisa oxígeno. Como dijimos al inicio, el oxígeno es una droga. Entonces voy disminuyendo la droga, que es la FIO2, y voy bajando gradualmente el flujo, hasta que quede como un catéter nasal, que puedo llegar hasta 3 litros. ¿tá? Cuando llego hasta 3 litros y una FIO2 de 21, ahí yo puedo pasarlo a una cánula nasal común. Este proceso puede durar horas o puede durar días, ¿tá? Pero nunca se corta rápidamente el suministro, por lo que hablamos de la lesión en el pulmón, el barotrauma, el volutrauma y las atelectasias que se forman después. Ay, ¿terminé? No puedo creer. Terminé. Lo dijo con la frase que les puse ayer: saber no es suficiente, debemos aplicar; desear no es suficiente, debemos hacer. Bueno, espero que no haya sido mucha información de golpe, que puedan leerlo tranquilos, que utilicen, como hicimos recién, el trabajo en grupo, que hablen con sus compañeros, que vean diferentes casos que se pueden dar, con los compañeros que ya trabajan, con los compañeros que no trabajan. Ayúdense entre ustedes para poder entender este tema, que es muy importante. Si bien es sencillo, porque el dispositivo es sencillo, es lo que se está usando hoy en día en la mayor parte de los pacientes, sea niño o sea adulto. ¿tá? Así que es sumamente importante. ¿Dudas por acá? Sin dudas, profe. Muy ¿Cuánto buena me la clase. alegro?
¿Cuánto me alegro que no hayan dudas? Bueno, cualquier cosa, ustedes tienen mi correo electrónico, yo estoy en todas las redes sociales, me buscan, siempre estoy disponible para las consultas de los estudiantes. Tengo mi Instagram, mi Twitter, mi todo, y siempre comparto mucha información por ahí, y ta, estamos para eso, para el cuidado de los niños, y más en estos tiempos difíciles donde la comunicación es muy importante, estamos todos a la orden. Así que bueno, ¿Néstor se habrá conectado o se durmió? Porque como hace la noche... Buen día, Carla. ¡Ay! Estaba ahí el profesor. Hace media hora que estoy escuchándote. ¿Me pasé tu hora? No, empezabas a las 10. No, todavía no. Ah, Creo que los chiquilines quieren descansar un poco porque los deberes tener atomizados, ¿no? sí. Vamos a hacer un recreo ahora, vamos a hacer unos 15 minutos y empieza el profesor, ¿les parece? Genial. Ok. Bien. Para que Gracias. tomen una colación y seguimos. Así que nos encontramos a las 10:05, ¿les parece? Bien. Ok. Bueno.